Muy buenas tardes nuevamente, niños y niñas. Vamos a comenzar la clase y esta clase vamos a partir con la segunda unidad de octavo básico. Esperemos un poco. Ahora sí. Ahí está. Entonces vamos a partir con la segunda unidad que trata sobre las experiencias del amor. Se acabó la epopeya, mañana ustedes entregan su última evaluación que es un ensayo, así que hoy día vamos a partir con esta segunda unidad que se llama Experiencias del amor. Y vamos a ver a ustedes cómo les va en el amor. Espero que bien. El nombre de la clase se va a llamar Análisis Narrativo del Cuento. Vamos a leer el cuento del Ruiseñor y la Rosa, ¿ya? Pero la lectura de este cuento va a ser ustedes en la casa. Nosotros vamos a ver un video cortito que da el resumen de este cuento que se llama El Ruiseñor y la Rosa. ¿Ya? Entonces, por eso el objetivo de la clase es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo, la relación de la obra con la visión del mundo y el contexto histórico en el que se ambienta o en el que fue creado. Ya esto es lo que se ve a lo largo de esta unidad, de este OA, y lo vamos a ver para terminar esta unidad que es las experiencias del amor. Para esto vamos a leer el siguiente texto que se llama El lenguaje de las flores, que va a ser nuestra actividad inicial. Y dice, el lenguaje de las flores, dice, el espectro de emociones y sentimientos que las flores expresan es casi infinito. Del orgullo a la alegría, del amor al duelo. Ustedes saben que son muy importantes, ¿cierto?, de las flores, ¿cierto? Y por eso dice del amor, a veces nosotros entregamos flores con las personas que estamos enamorados, pero también significan el duelo, porque cuando fallece alguien nosotros también entregamos flores, ¿ya? Y con tanta precisión y popularidad que en los años de la Inglaterra victoriana, cuando el rey Carlos II de Inglaterra popularizó su uso, fueron un modo de comunicación muy empleado que recibió el nombre de floriografía. Muchos de los significados atribuidos entonces a las flores no han perdurado, pero otros muchos sí. ¿Adivinen cuáles? ¿Qué flores regalarías a esa persona que de la pasión y el amor que sientes hacia ella te quita el sueño? Has acertado. Un ramo de rosas rojas. El rojo es color de la pasión y del amor. Y en un ramo de rosas le dices a nuestro interlocutor muy claramente cuáles son nuestras intenciones, que esperamos sean recíprocas. Pero no lo olvides, solo las rosas rojas son símbolos de la pasión, mientras que las rosas blancas son igualmente bellas, pero en el lado opuesto del significado. Nos hablan de castidad, inocencia y virtud. Por eso son blancas las rosas que llevan las novias en las ceremonias de boda. Las rosas amarillas, las mismas rosas amarillas que daban el nombre a uno de los cuentos más famosos de la literatura del siglo XX, de Raymond Carver, envían un mensaje de amor, sí, pero menos intenso que el de las rosas rojas, menos que una pasión arrebatadora de culebrón, y más bien un me gusta de Facebook. A no ser que estés en Alemania, donde un ramo de rosas amarillas significa infidelidad y celos. También son las más apropiadas para ser regaladas a un amigo o una persona a la que admiremos especialmente o a quien queramos agradecer cualquier cosa. Desde un acto que nos ha encantado en escena a un conocido que nos ha conseguido una entrevista de trabajo. Entonces, según esta lectura que habla, ¿cierto?, sobre estos símbolos ya del color de las flores, dice la actividad inicial. ¿Sabías el significado de las flores? ¿Alguno de ustedes que pueda habilitar su micrófono y me diga si alguno conocía el significado de estas flores? ¿Alguno? Yo, Dígame. o sea, es que yo ya había escuchado de eso anteriormente.
¿Ya? Ah, ya, entonces sí conocía este significado. ¿Y usted conoce alguna distinta, así como que no hayamos nombrado, porque solo nombramos las rojas, las amarillas, las blancas? ¿No? Dice, ¿has regalado o te han regalado flores en alguna ocasión? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes le han regalado flores? No, la Javiera dice que no. El Javier dice que regaló. ¿A quién? Javier, a ver, ¿a quién regaló usted una flor? A una niña. ¿Y de qué color fue la flor? La Alcota dice que a ella le han regalado flores. Y Javier dice que no se acuerda mucho, pero cree que fue una rosa roja, ya una flor roja. Recuerden que el rojo entonces significaba, porque ahí dice la pregunta, ¿qué significan las rosas rojas? Que era un amor, ¿cierto? Pero como una pasión arrebatadora. Mateo también dice que ha regalado flores. Bien, bien, bien. ¿De qué color, Mateo? Ahora dice, ¿qué flores regalarías a la persona que te gusta? Chiquillos, ¿me escuchan? Todas. Ya, sí. Sí, sí Profe, se le escucha. ah, ya bien, es que se pegaron de repente y dije, no me escuchan. Clarisa dice, profe, en el San Carlos había un día de las flores para poder expresar sus sentimientos y las flores tenían distintos colores y cada color tenía un significado, amistad, amor platónico, etc. Ah, sí, bien, bien, bien. La Isadora dice que le Ah, regalaron rosadas y azules. Sí, se utiliza mucho para juntar dinero también esos días de las flores y le entregamos cierto este simbolismo, esto especial. Ya. Usted, por último, dice, ¿qué flores regalarían a la persona que les gusta? Y aquí alguien me preguntó y me dijo que todas. Acá dicen que también hay globos, ¿verdad? Sí, también en hartos colegios se utiliza lo de los globos. Ya vamos a ver a esta persona, este autor, para partir con la clase que se llama Oscar Wilde. Ya, Oscar Wilde es un escritor irlandés que nace en 1854 y muere en 1900 y es muy famoso principalmente por sus obras dramáticas y por su única novela llamada El retrato de Dorian Gray. ¿Ya? Fue desde niño un destacado estudiante que mostró su afinidad con la literatura y los idiomas. Estudió literatura griega y su obra representaba las ideas estéticas que profesaba. El esteticismo que sostiene que el fin del arte es la belleza por sobre otros aspectos, como por ejemplo reflejar la realidad o dejar una enseñanza. Esta creencia es también una forma de vida que lleva a Wilde a vestirse de forma extravagante para la época y mostrarse su ingenio y agudo en sus dichos, lo cual lo llevó a ser una celebridad durante su tiempo. Ya sí, Oscar Wilde fue una celebridad muy importante para la época porque él era muy distinto con las personas que habían en esa época. Entonces él llamaba la atención por su vestimenta, por lo que él escribía, por lo que representaba, su matrimonio, etcétera. Él llamaba mucho la atención. profe, ¿cómo se vestía? Es que era así como con las mangas grandes, con colores extravagantes. Lo que pasa es que también existió como mucho kawin, podríamos decir, entre comillas, en la época porque se habló mucho sobre la sexualidad de Oscar Wilde. ¿Ya? Entonces se hablaba sobre que que él era homosexual, entonces él era un tema en sí. Entonces, como él era tan vistoso, era tan extravagante, y a partir de ese cagüín que estaba, entonces todas las personas estaban pendientes de él. ¿Ya? Por ejemplo, en la obra que él escribe sobre el retrato de Dorian Gray, las personas asumieron que era como era su autobiografía. Y aquí el personaje principal
existe como un amor, ¿cierto?, de carácter homosexual, entonces también las personas eran, wow, ¿cómo está escribiendo de eso? ¿Ya? Profe, Dígame. ¿de qué país era él? Irlandés. Irlandés. Ah, ya. Entonces, el cuento que vamos a nosotros a trabajar se llama El Ruiseñor y la Rosa. Entonces, este cuento fue publicado en 1888 y es parte de una colección de cuentos llamado El Príncipe Feliz y otros cuentos, que estaba dedicado a sus hijos, bajo el aparente molde de cuentos para niños o cuentos maravillosos. Este cuento encierra una crítica a la sociedad aristócrata y burguesa propia de la Inglaterra del siglo XIX, que se refleja en la actitud de la joven de quien se enamora el estudiante que los desdeña por pobre. Ya, vamos aquí a ver un video, ya que es como un súper resumen del cuento que ustedes después van a leer, ya que esta es como una adaptación como más actualizada del cuento, ya porque el cuento, recuerden que se publicó en 1888, entonces no es así, ya. Silenciense un poquito los micrófonos. Ya. ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí, sí? Pobrecito, ya. Entonces, aquí por lo que nosotros pudimos ver y que yo les puedo contar del cuento del Ruiseñor y la Rosa, que también habíamos visto, ¿cierto? En como que hablaba, ¿cierto? De este amor, hay un joven que está enamorado de una niña y le pide que vayan al baile juntos. Y la niña le dice que para ir con el baile, ella quiere que le regale una rosa roja. Pero no hay rosa roja, en ningún lugar. Y este cuento se llama El Ruiseñor y la Rosa. Entonces, ven que el niño estaba en la puerta llorando, ¿cierto? Y el ruiseñor lo escucha como él llora porque nunca va a tener este amor correspondido porque no tiene esta rosa, ¿ya? Entonces, el ruiseñor lo ayuda a tener una rosa roja. Y ve que el ruiseñor estaba cantando, cantando. Ya la idea es que ustedes lean y van a saber cómo este ruiseñor convierte una rosa blanca en una rosa roja, ¿ya? Que es muy triste. Ya entonces dice literatura. La idea es que nosotros vamos a trabajar a partir de este cuento una lectura que es, vamos a hablar sobre la lectura literal y la inferencial, ¿ya? Entonces tenemos siempre este versus de estas preguntas de que cuál es lo literal y qué es lo que nosotros inferimos. Ya dice, una obra literal ofrece variadas posibilidades de lectura. Una literal que corresponde a entender qué se dice el texto, su significado superficial. Y otra lectura es de carácter interpretativa. Esta sería la inferencial, que consiste en ir más allá del significado literal y poner en relación la obra con nuestras experiencias, ¿ya? Entonces tenemos estos dos tipos de formatos de leer un cuento, una novela, ya, etcétera, un texto en general. Una cosa es que yo, por ejemplo, les diga, ¿cuál es el nombre del personaje de la obra?
¿ya? Y ustedes no tienen nada que investigar, que pensar más allá, sino que eso está escrito, está explícito, son preguntas explícitas, ¿ya? Ustedes no tienen que interpretar nada porque la información está ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la prueba de Romeo y Julieta, ¿cierto? Que habían preguntas que eran literal, ¿cuál es el nombre de las familias que estaban en disputa? Ustedes me podían escribir los Capuletos, ¿cierto? Con los, ¿cómo se llama? Con los Montesco. Montesco, excelente. Pero cuando nosotros hablamos sobre dónde siempre ellos se encontraban, cuando empezamos a hablar de esos tópicos que era como la oscuridad, que ustedes nos habían dado cuenta que eso es más interpretativo, que uno interpreta y dice, oye, siempre se encontraron en la noche. ¿Por qué en el amor siempre se concibe con la muerte, por ejemplo? ¿Por qué ellos se suicidaron y van a tener un amor después de esta muerte? Ya, entonces dice que existe una posibilidad, ¿cierto?, de interpretar una obra literaria, es preguntarnos cómo piensan, qué es el mundo del protagonista, qué le pasa a este personaje. Y esto en la medida que podemos entender a los personajes, las acciones, el espacio en general, el mundo narrativo como un símbolo de la experiencia humana, ¿ya? Entonces, por eso es la idea que nosotros vayamos a qué están pensando estos personajes, por qué dicen esto, por qué están haciendo esto otro, etc. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un extracto del comienzo del cuento El ruiseñor y la rosa, ¿ya? Y dice así, ella me dijo que bailaría conmigo si yo le traía rosas rojas, exclamó el joven. Y dice, empieza a hablar el estudiante, el joven, ¿cierto? Pero en todo mi jardín no hay ni una sola rosa roja. Entonces el ruiseñor lo oyó desde su nido en la encima y lo miró con asombro a través del follaje, a través de las flores, ¿cierto? Y el estudiante sigue hablando. No hay ninguna rosa roja en mi jardín, exclamó el estudiante con los ojos llenos de lágrimas. Un 5.000 ese. ¿De qué poca cosa depende la felicidad? He leído todo lo que han escrito los sabios y conozco todos los secretos de la filosofía, y sin embargo mi vida se hará pedazos por causa de una rosa roja. Entonces la idea que, por ejemplo acá, la idea que dice la pregunta general, que nosotros vamos a trabajar sobre todo la inferencia, dice, ¿cómo piensa el protagonista del relato? ¿Cómo piensa esta persona? Este estudiante, ¿está contento, está feliz, está triste? ¿Cómo piensa? Está triste, ¿no? Ya, ¿por qué decimos que está triste? Porque se supone que va a perder como a su amor simplemente por una rosa que no es del color de que ella quería. Exacto. Entonces la idea es que nosotros siempre, cuando vayamos y estemos leyendo, nosotros identificamos pistas. Por eso dice, tenemos estas pistas 1, 2, 3, 4. Primero, para darnos cuenta de cómo piensa el protagonista, dice, identificar la habilidad de la pregunta me impide realizar una conclusión acerca de las creencias del protagonista. No podemos, la respuesta no es explícita, nosotros tenemos que inferirla, ¿cierto? Por eso la idea es que ustedes relean el texto para comprenderlo. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué pistas o evidencias textuales se describen en este espacio psicológico? Y ahí tenemos esta, ¿cierto? Dice, no hay ninguna rosa roja en mi jardín, exclamó el estudiante con los ojos llenos de lágrimas. Entonces sabemos que está triste, ¿cierto? Que es una pista, la pista más clara que tenemos que tiene los ojos llenos de lágrimas, ¿cierto? Está triste, no sabe qué hacer, está angustiado, ¿ya? Está enojado, tiene un montón de sentimientos porque no tiene esa famosa rosa roja para poder salir con la niña. Y la idea es que ustedes establezcan a partir de estas pistas donde nosotros encontramos esta marca, ¿cierto?, que tenemos aquí, establezcamos una conclusión. Entonces, ¿qué idea sintetiza esta pista? Todas las pistas hablan, ¿cierto?, de la frustración del estudiante. Entonces, ustedes tienen que responder en función de esto. El protagonista piensa que el amor depende de las pruebas que pone el ser amado. Qué pendejo. Cuidado con los micrófonos. Entonces, eso es más que nada. Pues entonces, nosotros a partir de estas pistas podemos sacar esta conclusión de que, claro,
esta niña, ¿cierto?, no está poniendo esta prueba, yo no salgo contigo si no me trae una rosa roja. ¿Siempre el amor va a depender de pruebas? ¿Siempre tienen que ponernos obstáculos? ¿Ese es el verdadero amor? Entonces, la actividad que ustedes tienen que realizar se va a dividir en estas dos partes, que van a ser preguntas literales y preguntas inferenciales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos esta pregunta literal que dice, ¿cómo es el ruiseñor? ¿A qué te recuerda? ¿A quién te recuerda? ¿Por qué? ¿Qué características del estudiante conmueven al ruiseñor? ¿Cómo es la amada del estudiante? ¿Ya? ¿Cómo será una mujer? ¿Cómo será esta amada? ¿Cómo será esta niña? Si le dice que no sale a bailar si no le entrega una Profe, rosa. Dígame. ¿va a subir este Power, cierto? Sí, está arriba. Power Class. Ya lo subí. Ah, ya. Ok. Eso era. Pues subí el Power y subí el PDF con el cuento. Ya dice, ¿qué cree que resultará el sacrificio del ruiseñor? Recuerden que tienen que leer este cuento porque no se puede solo a partir del video que vimos recién. Ya tienen que ser de la lectura. ¿Y qué problema o conflicto está presente en el cuento leído? Explica y da un ejemplo. Y luego tenemos estas preguntas diferenciales que dice que ustedes tienen que asociar a los personajes principales con algún valor del ser humano. Por ejemplo, podríamos... ¿Qué valor se le puede otorgar a la hija del profesor, a esta niña? Ya que ella es egoísta, generosa, es avara y orgullosa, por ejemplo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la oposición que se presenta en el estudiante entre sentimiento y razón? ¿Por qué? ¿Cuál es esta oposición? Porque tenemos estos sentimientos que nos están abordando, de que él está angustiado, está triste, después cuando tiene la rosa está feliz. ¿Por qué? ¿Por qué existe este sentimiento? Y también está la razón, pensar de que no hay rosas rojas. Ya esta razón de no hay rosas rojas, pero ella quiere bailar, entonces no voy a poder salir con ella. Luego tenemos, ¿realmente está enamorado el estudiante? ¿Es de verdad un amor? ¿Por qué el texto leído se relaciona con el tema del amor? ¿Qué experiencia del amor se representa en el cuento? ¿Y qué representa o simboliza el personaje del ruiseñor en el cuento? ¿Por qué? Entonces la idea es que ustedes, a partir de esta lectura, de las pistas que existan, ustedes puedan sacar estas propias conclusiones. Ya, entonces hoy día para que partimos la unidad, ¿cierto? 2, que se llama Experiencias del Amor, y estuvimos trabajando con cómo existen estos distintos tipos de preguntas, que está la pregunta literal y la inferencial. ¿Ustedes sienten que esto les sirve? ¿Cuál es el valor que tiene esta actividad? ¿Hay que ¿Profe? responder ahora o después? ¿No ahora? ¿Para que me digan? Profesora, Dígame. en la pregunta literal en la 1, ¿a qué se refiere con que a quién le recuerda? Acá, ¿a quién le recuerda y por qué? No sé si usted le recuerda a algún compañero, le recuerda a algún personaje de un libro. ¿Es como Cupido igual o no igual? Porque ¿Quién? igual hace como que se enamoren las personas el ¿El ruiseñor. ruiseñor? Ujú. Miren, si lo vemos desde como vimos solo el video, sí, es como un cupido. Pero Porque después o cuando sea, fue ustedes como... lean el cuento y el Ujú. sacrificio que tiene que hacer el ruiseñor para poder dar esa rosa roja, ustedes se van a dar cuenta que es distinto. Porque él hace un sacrificio que no tiene vuelta atrás. Es que es la única Entonces forma de como transformar que... esa rosa. Por ejemplo, ¿cómo? Como que es como medio extraño igual. Sí, lo que pasa es que este video que nosotros vimos igual es una adaptación y le falta mucha información. Es como un súper resumen. Por eso Pero es la idea que... es como que el ruiseñor se muere y con la sangre pinta la rosa, ¿o no? Sí, sí, Ay, no, qué triste. sí, esa es. No, nos dio un spoiler antes de esta lectura, pero esa era la idea, que ustedes leyeran y se dieran cuenta que, claro, pues ya no es un cupido si uno se sacrifica por el amor de un tercero. Por eso, ¿a Es quién le como recuerda? como una persona que te quiere, yo creo, porque la persona, o sea, si las personas te quieren, podrían hacer muchos sacrificios por ti. ¿Ya? ¿Sí? Y vieron el final del video, por ejemplo, ahora que sabemos, tenemos esta información de que el ruiseñor se sacrifica
su vida y le das la sangre a esta rosa para que se transforme en roja y se la da a este niño, y este niño, ¿qué pasó con la rosa? A la niña O no sea, le la gusta. niña A la no le niña, gustó, la ya niña la estaba rechaza. cansada. La votó. Y a la niña no le Va a gusta, dejarnos en lo la friendzone. rechaza y la botó. La vida de este Lo peor pajarito. que hizo era la sangre del pajarito ahí. Sí, ya, entonces ese es como, este cuento nos da mucho para reflexionar, esa es la idea, de ahí vamos leyendo entonces, ¿cómo es el ruiseñor? Ya, entonces ya ahora como que ya sabemos que no es tan un cupido, si era solo el video, sí era un cupido, pero con la lectura es distinto. Ya, dice, ¿es posible aprender de las experiencias relatadas en un cuento? Porque a nosotros los cuentos nos dan enseñanza en la literatura, ¿Sí o no? ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, ¿Sí? ¿Por qué dice usted sí. que usted le ha entregado alguna enseñanza en un cuento, un libro? Porque, o sea, casi siempre como que tratan o están a base los cuentos de un valor emocional o una cosa así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna enseñanza? ¿Nos reflejan, cierto, alguna enseñanza, algún valor, etcétera? Entonces, esa es como la idea también, nos transportan, nos llevan a otros lugares, nuestra imaginación empieza a crecer, podemos también aprender sobre otras épocas, sobre la cultura de de otros lugares, porque nosotros ahora concebimos, por eso ahora nosotros podemos pensar que de verdad es amor si una persona nos dice, ya, si no, no voy a salir contigo si no me das un chocolate. O sea, yo lo veo más como que el ruiseñor es una persona que de verdad quiere al niño, por así ¿Al decirlo. estudiante? Sí. Como Sí, que la niña y como que como le da lo que, mismo. sí, y como que el ruiseñor dice así como, ya, filo, te voy a ayudar para que estés con ella. Y al final como que el ruiseñor está como perdiendo su oportunidad, pero lo está dando todo para que él sea feliz. Y al final no va a ser feliz porque la tipa no lo quiere. Yo Exacto. encuentro que el ruiseñor da su vida entregándole toda la felicidad para que el niño sea feliz con la persona que él ama, y al final la niña no aprecia como él no la aprecia y termina abandonando. O sea, Todo el, como sa- que todo el sacrificio que hizo el ruiseñor se fue a la ruina. Muy buenas reflexiones. Excelente. Bien, bien, bien. Me gusta. Aquí en el chat me están diciendo que por qué no fue a comprar una flor al negocio, ¿cierto? O una tienda. Lo que pasa es que recuerden que esto no está muy del siglo XX, que había un almacén, una florería, etcétera. Las rosas están o que se son del robara una de color. un jardín, Es No, que es que la habían. aparte se Pero la es que robó de un aparte la jardín, lectura, aparte pierde el valor la eran lectura, pues si blancas. no nos da como la enseñanza. No, lo que pasa es que esa es la idea de que ustedes se adecúen también al contexto. Entonces, estamos en 1888 y no hay tiendas de flores así como muy gigantescas como ahora. De que nosotros podemos hacer, ahora se pueden hasta injertar rosas, podemos tener flores de otros distintos colores, etcétera, que es distinto a esta época, que nosotros ahora podemos ir en cualquier época del año, por ejemplo, y encontrar una flor en particular o una fruta en particular. Podemos encontrar frutillas, por ejemplo, en verano, que antes no se podía. y ahora Entonces, hay flores de muchos más colores, porque antes era exacto, como solo rojo, blanco, y con suerte encontraba uno de ellas, pero ahora hasta en mi casa hay flores naranjas y todo, entonces. claro. Entonces también tenemos todo eso, y igual es un cuento. Entonces en el cuento también dicen que no hay, también está esta representación, este simbolismo, etcétera. También después cuando ustedes terminen de leer el cuento se van a dar por cuenta por qué la niña lo rechaza, ¿ya? ¿Por qué le pone esta prueba que en realidad no era tan prueba? ¿Ya? Entonces Igual después ahí ¿Ah? como que lo Profe, ocupó igual a él, porque como que le dijo algo, pero en realidad ella ya hasta tenía como un anillo de compromiso y todo, y el otro ahí sacrificándose buscando una flor. Bien, sí, profe, ¿recuerdan? Dígame.
¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Usted leyó el libro Los Miserables? Sí, Es muy bueno. es mi favorito. Sí, es muy bueno. Es mi favorito. Es muy largo, sí. Tiene como 1000 y algo. 2000. Es mi favorito. Y ahí está el musical también. Está en Netflix igual. Sí, No lo es vi. lo mismo, pero igual es lindo. Más bonito el libro. Sí, mucho más lindo el libro. Ya. Bien, bien. Entonces, hasta aquí con las preguntas. Vamos a cortar.